Pues seguimos en Informa Radio y ustedes ya saben que como cada semana, como cada lunes, nos toca hablar con Juan Carlos Girauta. La opinión de Juan Carlos Girauta. Esa columna que él escribe de lunes a jueves en el debate, esa columna, y hoy hablaba de ser de izquierdas. ¿Qué es ser de izquierdas? Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, Javier, encantado de estar con vosotros. Bueno, a mí me gustaría que tú nos dijeras qué es ser de izquierdas. Bueno, pues la pregunta viene a cuento respecto a la tremenda mutación que ha sufrido ese concepto, o esa, en fin, eso que se suscita cuando uno se refiere a la izquierda o a la derecha, en el terreno de la izquierda, naturalmente, incluyendo toda la izquierda, que durante una gran parte de la transición de la democracia en España ha sido una izquierda democrática y cuyas diferencias estaban pues, en una supuesta preeminencia dentro de su ideario de las cuestiones relacionadas pues, con lo social, ¿no? La cuestión es que la izquierda, no solo en España, sino en el conjunto de Occidente, en los últimos años ha cambiado mucho, ha cambiado Ujú. tanto que está irreconocible. Digamos que ha asumido una serie de teorías salidas de las universidades americanas, que hace ya muchos años que las vienen elaborando allí y que, como digo, sustituyen la cosmovisión izquierdista que existió hasta hace algún tiempo, con lo cual hoy en día nos encontramos que ser de izquierdas, digamos, tomado como fenómeno occidental, ser progresista o avanzado o de izquierdas, no tiene nada que ver con compartir aquella cosmovisión, sino con compartir una colección de causas fragmentarias que si se analizan una por una resultan todas ellas ser reaccionarias. Estas causas fragmentarias tienen que ver desde el catastrofismo climático hasta el indigenismo, o en España pues el movimiento antitaurino o el movimiento anticarne o el movimiento antinuclear. Sí. ¿Qué sucede? Sucede que en España en concreto, si nos fijamos en esta supuesta izquierda mutada que nada tiene que ver con la izquierda anterior, pues en primer lugar, sus causas efectivamente son completamente reaccionarias, es decir, la izquierda en este momento lo que defiende son privilegios territoriales, defiende un Estado donde el poder judicial no es independiente, sino que está sometido y donde la división de poderes no existe, más que formalmente, no existe en la realidad. Y donde la igualdad de la ley desaparece completamente desde el momento en que, dependiendo del territorio al que uno pertenezca, pues uno es español de primera o de segunda, o incluso de tercera, ¿no? Y por otra parte, la cuestión es que esta suplantación de lo que era la izquierda, esta suplantación es compartida por la inmensa mayoría de la izquierda. Es decir, porque claro, uno podría pensar que si se cambia tanto respecto a la esencia del ideario, de una postura en el espectro ideológico, pues va a haber muchos que se van a escapar de ella, que van a huir de ella. Sin embargo, las voces que en España, por ejemplo, se oponen a esta conversión hacia los privilegios territoriales, el fin del principio de igualdad, etcétera, la división de poderes, tal. Los que se oponen a esta transformación en la izquierda son muy pocos, son muy pocas voces. Yo digo, hombre, se pueden contar con los dedos de una mano, seguramente. Esto es una exageración, pero bueno, yo he pensado y se me ocurre que se está oponiendo desde la izquierda Redondo Terreros, se está oponiendo Félix Ovejero y se está oponiendo Alfonso Guerra, pero no me salen muchos más nombres, ¿no?
Claro. Pero fíjate, tú en tu artículo también hablas de que el sanchismo es lo más parecido a las nuevas teorías que nos ven de Estados Unidos sobre las teorías de la cancelación, ¿no? Que, claro, a unos que ya tenemos cierta edad nos cuesta trabajo ese punto de encuentro, ¿no? Ese punto de encuentro entre esas teorías de la cancelación venidas de Estados Unidos, cuando la izquierda, sobre todo en Europa y particularmente en España, ha sido anti-USA, a lo que ha sido tradicionalmente la izquierda, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay una, no sé, un movimiento también pijopeogue de antiguos niños de papá que aceptan estas teorías, que por encima de las banderas nacionales están las banderas de determinadas minorías homosexual, minorías, el feminismo, bueno, no sé si me entiendes, Sí. pero claro, que nada tiene que ver con la izquierda que conocíamos hasta hace relativamente poco, ¿no? Bueno, es que esto tiene que ver con un fenómeno que viene, en realidad su origen está en la caída del muro, ¿no? O sea, Claro, en noviembre del 89, o sea, hace un montón de años. Ahora bien, hace un montón de años empieza a prepararse esa reorganización de la izquierda que no dejaba de ser un, un espectro muy amplio, que se llamaba izquierda, muy amplio, pero que en definitiva encontraba unas bases finales en el marxismo. Marxismo al que se eso, podía haber renunciado, como fue el caso de Felipe González en el año 79, pero de ahí procedían, ¿no? Con lo cual, con todos los matices, con todos los cambios que tú quieras, con todas las adecuaciones, con toda la aceptación de las reglas de juego democráticas, pues había una especie de sentimiento, como te diría, pues de que existía un soporte ahí que era la Unión Soviética. Eso en el momento no era tan claro, o sea, uno pensaba que estaban más distanciados de la Unión Soviética. Ahora bien, cuando tú veías cómo la izquierda apoyaba y apoya sistemáticamente la dictadura cubana, que era sostenida directamente por la Unión Soviética, podías sospechar bueno, que sí, que aceptan las reglas del juego, pero los estándares que exigen de democracia aquí no los exigen en otros lugares porque son de izquierdas. Si hay dictaduras de izquierdas, a estas les hacemos la vista gorda o incluso esgrimimos un listado de bondades y virtudes sobre ellas, ¿no? Y si esas dictaduras son de derechas, entonces sí, claro, entonces ahí utilizamos toda la retórica antidictatorial que por supuesto compartimos los que no somos de izquierdas, ¿no? Eh, claro, esto ha tardado años en cuajarse, desde el momento en que tanto políticamente los primeros grupos que se conforman, por ejemplo, en Hispanoamérica, por eso el hecho de que se organicen tan temprano las izquierdas y replanteen sus posiciones y opten por un modelo populista, eh, la traducción en el chavismo, la manera en que se apoyan entre sí estos regímenes. Hoy en día tienes al grupo de Sao Paulo y al grupo de Puebla difundiendo difundiendo sus posiciones no solo en América Latina, sino también, como se ha visto, en España. Es decir, el movimiento que ellos impulsan, Podemos, pues ha llegado a estar en el gobierno de España, ¿no? claro, Aplicando claro. sus nefastas políticas. Pero que, digamos, en el transcurso de los años, hasta que tanto esta organización política como los estudios que se hacen dentro de las universidades americanas, donde se va desarrollando el wokismo, esta supuesta izquierda que opta por la irracionalidad en los científicos y lo científico no les da la razón a ellos en su visión del mundo, ¿no? Oye, esto es una cosa muy parecida a lo que hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética se acabó literalmente con los genetistas por culpa del Lysenko y de la
de apoyo que Stalin le presta Claro. a Lysenko, se acaba con todos los... se acaba con la astronomía, por ejemplo, porque se convierte en un dogma más el hecho de que no se puede aceptar la teoría del Big Bang. Es decir, la ciencia empieza a obedecer a la ideología. Porque dice, hombre, eso pasa en una dictadura, sí, pero es que ahora pasa en democracia. Se reviste de ciencia un movimiento que en realidad, bien analizado, es un movimiento de cariz parareligioso, ¿no? Que es el tema este del culto al planeta por encima de los intereses de los humanos, ¿no? Bueno, todas estas cosas que salen, insisto, de las universidades americanas, que primero se contagian al mundo anglosajón, luego llegan al resto y que se convierten en el lenguaje habitual y en el pensamiento normal de todas aquellas profesiones que tienen que ver con la creación del imaginario, con la formación del imaginario, que son educadores, o sea, son profesores y catedráticos y maestros, por un lado, luego los periodistas, en su gran mayoría, el lenguaje woke se contagia a las redacciones de todos los diarios, sean de izquierdas o sean de derechas, se contagia a todo el mundo de creación de contenidos audiovisuales, del mundo del entertainment, las plataformas online, el cine, el teatro, la música, las productoras. Es decir, parece que todo aquello que es discurso público tiene que comulgar con esas nuevas categorías. Porque uno dice, hombre, pero es que estas categorías... O sea, yo lo digo como una forma de crítica más. Hay otras, que es entrar uno por uno en cada tema y decir, bueno, vamos a analizar esto a fondo. Esto es una posibilidad. Y otra posibilidad es la de decir, pero ustedes no se dan cuenta de que todo lo que defienden no tiene nada que ver con lo que fue la izquierda en su día. No se dan cuenta que están defendiendo los privilegios de una burguesía en Cataluña que es pura extrema derecha supremacista y que quiere todas sus ventajas representan posiciones de insolidaridad con el resto. ¿Qué decir del País Vasco con el PNV? ¿Dónde está el progresismo del PNV? ¿Qué decir de la renuncia a los fundamentos de la democracia liberal, ¿no? Que eran unas reglas de juego que habíamos aceptado todos? Es decir, no es ya que pierda independencia del Poder Judicial, no, ya es que se les señala desde el Parlamento por parte de una tipa, de un partido de extrema derecha supremacista, con nombres y apellidos a los jueces y periodistas, y el bloque de la izquierda no tiene nada que decir, no tiene una palabra de reproche. Cuando esto resulta algo gravísimo. Esto no sucedía desde los peores momentos de la Segunda República. Eso de señalar con el dedo, con nombres y apellidos a jueces. Por favor. Pero fíjate, Juan Carlos, vivimos una situación, yo me atrevería a decir que casi distópica, ¿no? Es decir, esa izquierda que yo jamás he estado de acuerdo, pero bueno, es un bloque sólido con una ideología determinada, a lo que se ha convertido ahora, que uno no lo distingue de determinadas teorías, Agenda 2030, que firman tanto conservadores, ¿no?, liberales como socialistas. No sé, hay un totum revolutum que despista a aquellos ideólogos o aquellos que veníamos de estudiar determinadas ideologías y que esto te deja un poco descolocado, ¿no? Tienes toda la razón. Es que esto es una cosa que descoloca, porque todos aquellos que siguen aferrados a una estructura intelectual sobre la sociedad, sobre las ideas políticas, sobre el mundo, tienen que revisarlas. Tienen que revisarlas porque ya no se corresponden con el mundo contemporáneo. Vamos a ver, un ejemplo. Hoy en día se consideran rebeldes unos tipos, unos jóvenes, si se sitúan en el terreno de la izquierda, que en su mayoría, insisto, es ese, o sea, porque la izquierda tradicional que queda es residual, pues se consideran rebeldes cuando están coincidiendo con lo que piensa su gobierno autonómico, por ejemplo, si son catalanes. Se consideran rebeldes cuando están absolutamente en línea con lo que piensa
su gobierno nacional. Se consideran rebeldes cuando coinciden plenamente con los planes de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al tema del clima y a muchos otros. Se consideran rebeldes cuando están coincidiendo con lo que la ONU ha planteado con la Agenda 2030. Se consideran rebeldes cuando están coincidiendo con el pensamiento y con la actividad, porque es proactivo, que llevan a cabo los emperadores del capitalismo, Claro. los hombres al frente de las empresas tecnológicas que han conseguido que sus empresas tengan un valor de capitalización más alto del que ha tenido ninguna empresa nunca en la historia del capitalismo. Entonces, resulta que un Bill Gates inmensamente rico, con su fundación, sirve a las mismas causas que defiende la ONU, que defiende la Unión Europea, que defiende el gobierno de España. Hombre, si tú estás con estas causas, puedes decir lo que quieras sobre ti, pero no me digas que eres rebelde. ¿Rebelde contra quién? Si estás con el poder en todo el sentido, ¿no? Y en todos sus aspectos. Eso, claro, es una paradoja. Cuando yo era joven, ser rebelde era estar en contra del poder. A lo mejor también ha cambiado el sentido de la rebeldía, ¿no? Oye, Juan Carlos, muy interesante esa reflexión que haces. Y ya por último, para acabar, ¿se da en cuenta las nuevas generaciones de que esto que defienden cuando nos hablan de ir contra los poderosos, resulta que están luchando con los poderosos? Porque las imposiciones que nos están imponiendo, vaya la redundancia, favorecen a los poderosos y no a los más desfavorecidos, ¿no? Que era el leitmotiv de la izquierda, ¿no? Bueno, pues esa es una batalla que está abierta, ¿no? Y, digamos, por un lado cuentan con una hegemonía cultural que ya he descrito, que es clarísima en todos los entes y todos los núcleos o nodos desde los cuales se genera cultura en el sentido más amplio del término. Por lo tanto, dices, hombre, si tienen todo esto y el apoyo viene desde la publicidad de los grandes bancos hasta el último rebelde woke, pues la cosa está muy difícil. Bueno, está difícil, sí, pero hay una cosa que se llama la guerra cultural, que consiste en decir, bueno, oiga, es que yo no estoy de acuerdo con eso, y plantarse. Claro, cuando uno se planta ante una hegemonía que en el fondo de tolerante no tiene nada, por mucho Claro. que se llamen de izquierdas, de respetuosa no tiene nada, porque de hecho la izquierda en su historia, en fin, mejor no hurgar, ¿no? Claro, están tan poco acostumbrados a que alguien les lleve la contraria que existe la ventaja de que no están preparados para la discusión. Entonces, como no están preparados para la discusión y como han sido educados de una forma eminentemente sentimental, más que intelectual, su reacción ante los argumentos contrarios es la de la ofensa. Consideran que un argumento contrario es una ofensa o es incluso violencia el argumento en sí, para no tener, para taparse los oídos. Bueno, en ese sentido debo decir que la guerra cultural es muy saludable y que no hay más que ver. En la prensa de ayer, por ejemplo, había dos artículos, uno en El País y otro en el ABC. En el ABC Ignatieff y en El País una señora cuyo nombre no recuerdo, que intentaban vender la idea de que lo que sucedió con las rectoras del MIT, de Harvard y de la Universidad de Pensilvania ante la Cámara de Representantes ha sido una cosa que se ha exagerado, que en realidad ellas tenían razón cuando hablaban de lo del contexto, que no había antisemitismo en ellas, que esto del antisemitismo es parte de la guerra cultural. Entonces esto, es decir, la izquierda presenta la guerra cultural como algo detestable. Claro, para ellos es detestable porque es la guerra cultural la que permitirá acabar con su hegemonía. Es decir, solo hay que ver, yo
cito estos dos artículos porque son artículos muy significativos. Cómo se ponen a la defensiva. Y esto, el antisemitismo viene de la derecha. Sí, claro, el antisemitismo de Hitler viene de la derecha. El antisemitismo del pueblo de Icida viene de la Iglesia hace casi 2000 años y hace 1500 también. Y hace 1000 también. Y el antisemitismo contemporáneo es de izquierdas. Claro. El antisemitismo contemporáneo es una canallada que además es contradictoria respecto a los postulados de la nueva izquierda, donde el protagonismo de todo lo tienen las identidades. Cualquier identidad es bienvenida, salvo que sea la identidad judía. Si la identidad es judía, entonces es problemática esta identidad. Y entonces depende del contexto si atenta o no atenta contra los criterios de la universidad el que se profieran gritos pidiendo el genocidio del pueblo judío. Y eso es lo que dijeron estas tres tipas, que dependía del contexto. ¿Cómo va a depender del contexto que esté bien o esté mal pedir el genocidio de un pueblo? Es inimaginable con cualquier otro pueblo sobre el que se les hubiera preguntado. Entonces, esto es tan grave, ha provocado ya la dimisión de una de ellas, hay otra que está en la picota. Esto es tan grave y le hace tanto daño a la izquierda woke y al mundo del que salieron todas estas estupideces tan exitosas, que es la academia, que hay una contraofensiva, y en esa contraofensiva lo que se dice es, bueno, esto es guerra cultural. Coño, claro que es guerra cultural, que es lo que vosotros no queréis y es lo que estamos obligados a hacer los que defendemos la libre... el libre enfrentamiento de ideas, la posibilidad de expresarse libremente y, desde luego, el no tolerar que nadie llame al genocidio. Eso no depende de ningún contexto, se pongan como se pongan las tres rectoras de las universidades más pijas del mundo, de la Ivy League. Pues Juan Carlos Girauta, como siempre, un placer escucharte y sobre todo un placer leerte, porque tu columna de hoy en el debate no tiene desperdicio. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, nos organizamos para esta Navidad. Nos esperan unos días también muy convulsos, a pesar de que todo puede indicar lo contrario. Vamos a relajarnos. Me parece a mí que no tenemos tiempo para la relajación. Bueno, aquí iremos analizando la realidad, no vamos a dejar de hacerlo y siempre es de la libertad del pensamiento. Y así que un abrazo muy fuerte, querido Javier, y hasta el lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.